Hay lugares que no existen en ningún mapa, pero que todos hemos visitado alguna vez. Espacios interiores donde la razón se detiene y el pensamiento tropieza con algo que no sabe nombrar. Ahí comienza la literatura de H.P. Lovecraft, en ese punto exacto donde el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una forma de conocimiento. H.P. Lovecraft no inventó el terror, lo descentró. Hasta su llegada el horror era moral o sobrenatural, un castigo, un juicio, un espectro que devolvía a la humanidad sus culpas. Pero Lovecraft quitó a Dios del tablero. Dejó al ser humano solo, diminuto, frente a un universo que no lo observa ni lo juzga, porque simplemente no lo ve. Ese desplazamiento, sutil y devastador, es la verdadera revolución de su obra. El miedo en su mundo no tiene explicación ni propósito. No viene de la oscuridad, sino de la luz que revela demasiado. Es el temblor de quien comprende que la realidad es más vasta, más antigua y más indiferente de lo que la mente puede soportar. Por eso sus historias no se resuelven, se abren. No hay redención, solo conciencia. Y esa conciencia duele. Sus relatos no transcurren en tiempos heroicos ni en escenarios lejanos, sino en pequeñas ciudades de Nueva Inglaterra, donde las casas parecen recordar algo que los hombres ya olvidaron. En esas calles la cordura es una capa delgada. Debajo late algo inmenso. Un eco de dimensiones invisibles que a veces se filtra por una grieta, una sombra, una palabra. El terror no está en la criatura, sino en la grieta misma, en la evidencia de que el mundo no fue hecho para nosotros. Lovecraft escribió como un cartógrafo de lo que no podía verse. Su mapa no señala ni montañas ni ríos, sino zonas de incertidumbre. En cada cuento hay un borde, un límite donde la mente se disuelve ante lo inabarcable. El lector no viaja hacia el descubrimiento, sino hacia el colapso. Leer a Lovecraft es acompañar a sus personajes en el momento exacto en el que la razón se quiebra y lo incomprensible adquiere forma. Esa es su verdadera invención, el horror cósmico, una filosofía disfrazada de relato fantástico. En ella el miedo no destruye al hombre, lo revela. Nos muestra lo que somos cuando la certeza desaparece, cuando la ciencia y la fe ya no alcanzan. El universo no odia, no castiga, no salva, solo existe. Y su existencia basta para volver insoportable la nuestra. El mapa del miedo que trazó Lovecraft no tiene centro. Cada coordenada apunta hacia el vacío. Pero en esa vastedad sin consuelo hay una forma extraña de lucidez. La comprensión de que el terror más profundo no proviene del monstruo, sino del pensamiento que se atreve a mirar más allá de lo humano y entiende que lo indecible no necesita nombre para existir. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, en 1890. Una ciudad pequeña, de calles silenciosas y arquitectura angulosa, que conservaría para siempre el aire gótico de sus historias. Desde niño mostró una mente aguda, casi obsesiva. Memorizaba textos científicos, recitaba a los poetas clásicos y estudiaba astronomía con la misma devoción con la que otros niños jugaban. Miraba al cielo no con esperanza, sino con inquietud. Intuía en su vastedad algo que lo superaba. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad, el aislamiento y la pérdida. Su padre enloqueció cuando él era pequeño. Su madre lo sobreprotegió hasta volverlo un extraño entre sus pares. Aquella soledad temprana moldeó su visión del mundo. Una mezcla de racionalismo extremo y melancolía inquebrantable. Lovecraft aprendió pronto que la mente podía ser refugio y prisión al mismo tiempo. En su adolescencia descubrió la ciencia como religión. El telescopio sustituyó al altar. Pero cuanto más comprendía del universo, más lo aterraba su indiferencia. La idea de un cosmos sin propósito, regido por fuerzas que no necesitan al hombre, germinó en él como una herida abierta. Ese pensamiento se convertiría en el núcleo de su obra. En Providence, Lovecraft desarrolló una relación íntima con la noche. Caminaba solo por los cementerios y los puentes, buscando inspiración en los espacios que parecían suspendidos fuera del tiempo. No era un buscador de lo oculto, sino de lo incomprensible. El terror que más le atraía no provenía del mal, sino de la desproporción, de saberse insignificante frente a un orden inmenso, que ni siquiera lo reconocía. Esa combinación de lucidez científica y desesperación metafísica dio origen a su universo literario. Un mundo donde el conocimiento no ilumina, sino que ciega, donde cada descubrimiento acerca al vacío. Providence fue su laboratorio espiritual, una ciudad real que contenía los primeros límites de lo indecible. Y en su silencio Lovecraft aprendió la lección que repetiría en cada relato.
que el miedo no nace de la oscuridad, sino el instante en que la mente comprende que la luz no nos pertenece. En la obra de Lovecraft, las palabras no explican el horror, lo rodean. Sus relatos están llenos de adjetivos rotos, repeticiones, frases que se interrumpen antes de alcanzar el sentido. El escritor no pretende que el lector vea, sino que intente ver lo que no puede comprender. El lenguaje, para él, no es un medio de claridad, sino una frontera. A diferencia de otros autores del género, Lovecraft no busca provocar susto ni sorpresa. Su terror no nace del acontecimiento, sino del esfuerzo por describirlo. El miedo está en el intento fallido de la mente por convertir lo inhumano en concepto. De ahí su estilo denso, casi barroco, plagado de términos como inconcebible o innombrable. Palabras que no designan nada, pero que crean un vacío. Un espacio donde el lector siente la presencia de algo que no puede entender, pero que lo observa. Esa imposibilidad de nombrar es el núcleo del horror Lovecraftiano. En su universo, el lenguaje humano es un instrumento inútil frente a la magnitud del cosmos. Cada intento de traducción fracasa, porque el mundo no fue diseñado para ser comprendido. El resultado es un tipo de miedo nuevo, el miedo a que la razón no baste. Lovecraft entendió que el terror no se describe, se invoca. Por eso su escritura actúa como un conjuro. Repite, sugiere, tambalea. El lector no ve al monstruo, pero percibe su presencia en la tensión de las palabras, en la incomodidad que produce lo que no termina de decirse. El lenguaje en su obra deja de ser una herramienta de dominio y se convierte en un síntoma del límite. Nombrar es intentar contener el caos, pero cada palabra abre una grieta, y en esa grieta se asoma precisamente lo indecible. Lovecraft convirtió la imposibilidad de escribir sobre el horror en una forma de literatura. Hizo del silencio una sintaxis y del balbuceo una poética. Su verdadero logro no fue inventar criaturas, sino demostrar que hay cosas que solo pueden expresarse cuando el lenguaje se quiebra. Para Lovecraft, el miedo más profundo no nace de la oscuridad, sino de la inmensidad. El universo en su obra no es escenario ni símbolo, es una fuerza impersonal, indiferente a la vida. En ese abismo sin centro ni propósito, la humanidad deja de ser protagonista y se convierte en un accidente biológico, un detalle pasajero dentro de una estructura que no necesita significado. Esa idea, la del cosmicismo, es la columna vertebral de su pensamiento. No hay moral ni hay destino, solo materia, energía y leyes que la mente humana apenas puede intuir. El terror no reside en los monstruos, sino en el descubrimiento de que la realidad no tiene narrativa. No existe un plan, ni justicia, ni equilibrio. Solo un movimiento ciego y eterno del que formamos parte sin comprenderlo. Sus criaturas no son demonios, sino manifestaciones del tamaño del universo. No actúan por maldad, ni buscan destruir. Simplemente existen, y su existencia basta para quebrar la razón del hombre que las contempla. Ante ellas, la mente humana no se enfrenta al peligro, sino a la irrelevancia. El horror cósmico de Lovecraft no es una amenaza externa, es una revelación interna. El momento en el que la conciencia comprende que la inteligencia no es privilegio, sino condena, porque cuanto más entiende el hombre sobre el cosmos, más confirma que su lugar en él es insignificante. En ese sentido, Lovecraft no escribió sobre el miedo a morir, sino sobre el miedo a no importar, a vivir en un universo donde la vida no es milagro, sino casualidad, donde la vida y el horror son consecuencias del mismo movimiento indiferente. El suyo no es un mundo sin sentido, sino un mundo donde el sentido ya no tiene valor. Y ahí, en esa escala cósmica, el miedo se convierte en filosofía. Un recordatorio de que comprender el universo no nos acerca a dominarlo, sino a aceptar con lucidez que nunca fuimos su medida. En el panteón de Lovecraft, los dioses no escuchan, no juzgan, no premian, no castigan. Existen fuera del tiempo y de la razón, como fuerzas naturales que el hombre interpreta con temor porque no puede comprenderlas. Son entidades tan vastas que su mera existencia contradice la idea de un universo diseñado para nosotros. Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep son nombres que evocan lo insondable, pero en realidad no son personajes, son símbolos de escala. Cthulhu duerme en las profundidades del océano, soñando una geometría imposible. Azathoth gira en el centro del cosmos, ciego y sin voluntad. Nyarlathotep camina entre los hombres, recordándoles que su cordura es un hilo que puede romperse con una palabra. No representan el mal, sino el desorden, el caos original que precede y que sobrevivirá a toda civilización. El horror que producen no surge del enfrentamiento, sino del encuentro.
El hombre, en su deseo de comprender, abre una puerta y se descubre frente a lo que nunca debió ver. La fe se derrumba, la ciencia se queda corta, el lenguaje se agota. Solo queda el temblor ante la magnitud de lo que no tiene intención. En la teología del vacío de Lovecraft, la divinidad no redime, anula. El universo no es moral porque carece de sujeto. La conciencia humana, con su necesidad de propósito, se estrella contra esa indiferencia absoluta. Y ese choque entre la búsqueda de sentido y el silencio del cosmos es el origen del horror metafísico que impregna su obra. Los dioses de Lovecraft no destruyen el mundo, simplemente lo ignoran. Y en esa indiferencia está la humillación definitiva del ser humano. No somos víctimas de su cólera, sino del hecho mismo de existir en su presencia. Esa es la verdadera blasfemia en la obra de Lovecraft. No que el universo sea cruel, sino que no necesite serlo. En el universo de Lovecraft, el conocimiento no libera, destruye. Sus personajes no buscan ni poder ni gloria, sino respuestas. Y en esa búsqueda encuentran algo que no pueden olvidar. El horror no los alcanza desde fuera, surge dentro, como una grieta en la mente que se abre cuando comprenden que lo real es mucho más amplio y mucho más ajeno de lo que creían. El saber es el verdadero abismo de su literatura. Cada descubrimiento es una caída. El científico, el anticuario, el investigador, todos avanzan movidos por la curiosidad racional que define al ser humano, y todos terminan pagando el mismo precio. Lovecraft convierte la curiosidad en una forma de castigo. La verdad existe, pero el hombre no fue hecho para soportarla. En The Call of Cthulhu, un profesor reconstruye un culto antiguo y descubre que la humanidad es apenas una nota en la historia del cosmos. En The Color Out of Space, un granjero estudia una sustancia caída del cielo y contempla cómo su mundo se descompone. En ambos casos la mente no se rompe por miedo, sino por exceso de comprensión. El conocimiento prohibido no lo es porque alguien lo oculte, sino porque nadie puede procesarlo sin perderse. Lovecraft entendió que la cordura depende de la ignorancia, que hay verdades de la conciencia humana que no pueden integrarse sin fragmentarse. El horror que describe no es el del pecado ni el del castigo, sino el del descubrimiento que elimina toda ilusión de sentido. El hombre mira el universo y comprende que no hay lugar para él en su diseño. Y en ese instante, el conocimiento deja de ser victoria. Se convierte en condena. En el mundo de Lovecraft, saber demasiado no es un privilegio. Es un acto de autodestrucción. Porque una vez que se ha visto la verdadera escala de la existencia, ya no es posible regresar a la comodidad de lo humano. Las ciudades de Lovecraft no existen, pero bien podrían. Arkham, Innsmouth, Dunwich, R'lyeh, nombres que suenan familiares, aunque pertenecen a ninguna parte. Son lugares intermedios, zonas donde el tiempo se curva y la realidad se desgasta. En sus calles la historia humana parece un barniz reciente sobre algo mucho más antiguo. Y cuando ese barniz se resquebraja, emerge lo que siempre estuvo debajo, el desorden original. Lovecraft convierte el espacio en un personaje. Las ciudades respiran, observan, ocultan. Son mapas del deterioro mental y moral de sus habitantes. En ellas las casas se inclinan como si escucharan. Los ríos arrastran memorias y los edificios antiguos guardan proporciones que desafían la geometría humana. Nada en esos lugares es completamente ajeno ni del todo reconocible. La arquitectura es metáfora, una mente que intenta sostener su forma antes de colapsar. R'lyeh, la ciudad sumergida donde duerme Cthulhu, es la culminación de esa lógica. Una urbe imposible, construida con ángulos que no obedecen las leyes de la percepción. Cuando los exploradores la descubren, no enloquecen por lo que ven, sino porque lo que ven no debería poder existir. El espacio mismo se convierte en una agresión a la mente. Las ciudades Lovecraftianas son laboratorios del delirio. En ellas el conocimiento y la locura comparten el mismo terreno. Cada muro, cada túnel, cada sombra es una coordenada de la mente humana confrontada con algo que la trasciende. No hay monstruos acechando detrás de las puertas. La amenaza está en las puertas mismas, en su forma, en su imposibilidad. Al final, el territorio que Lovecraft describe no pertenece a la geografía, sino a la conciencia. Sus mapas no señalan caminos, sino fracturas, y cada ciudad inventada es una advertencia. Que incluso el espacio, cuando se mira demasiado de cerca, puede revelar que la realidad no es sólida, sino una estructura que tiembla. En la obra de Lovecraft, la mente humana tiene dos formas de mirar lo imposible: el sueño y la ciencia. Ambos caminos, uno irracional y el otro metódico, llevan al mismo destino: la pérdida de la certeza. Los soñadores cruzan los límites de la realidad mientras duermen.
Los científicos los atraviesan despiertos, pero ninguno regresa intacto. En The Dream Quest of the Unknown Kadath, el protagonista viaja a través de paisajes oníricos donde la lógica se disuelve y los dioses se confunden con ruinas. El sueño, lejos de ser refugio, es un espacio de exposición, un territorio donde la mente se desprende de sus defensas y contempla lo que el pensamiento diurno no puede sostener. El soñador no inventa mundos, lo recuerda, y en esa memoria ancestral está el germen del horror. Por otro lado, los relatos científicos de Lovecraft, como From Beyond o The Whisper in Darkness, muestran el mismo impulso bajo una forma distinta. El investigador que inventa una máquina para ver otras dimensiones o el académico que traduce un texto prohibido no difieren del soñador, porque ambos abren una puerta. El sueño lo hace por intuición, la ciencia por método, pero el resultado es el mismo, la revelación de un orden que la mente no puede integrar sin quebrarse. Lovecraft disuelve la frontera entre razón y fantasía. El conocimiento racional y la experiencia onírica son para él manifestaciones del mismo deseo humano, entender lo que está más allá del límite. Y en ambos casos, el castigo es idéntico, el vértigo. No hay redención ni sabiduría en esos descubrimientos. Solo la confirmación de que el universo es demasiado vasto para nuestras herramientas, ya sean telescopios o sueños. En el fondo, Lovecraft no distingue entre el científico y el soñador. Los ve como dos versiones del mismo explorador condenado, cuyos ojos, al abrirse demasiado, dejan entrar una luz que ningún cuerpo humano puede soportar. Todo universo literario tiene su sombra. En el de Lovecraft, esa sombra es humana. Detrás de su imaginación desbordante y su sentido cósmico del miedo, persiste una visión del mundo marcada por la exclusión. El autor veía en la mezcla, en la alteridad y en la transformación algo amenazante. Ese temor biológico, heredado de su época y de su entorno, se convirtió en uno de los motores ocultos de su obra. Lovecraft vivió en un tiempo en el que la ciencia se confundía con la jerarquía racial. Las teorías pseudobiológicas sobre la pureza de la especie y el miedo al mestizaje moldearon su pensamiento. Pero en su literatura ese prejuicio no aparece como ideología, sino como metáfora del horror a la disolución. El enemigo no es el extranjero, sino la pérdida de identidad. El cuerpo que muta, la sangre que se mezcla, la mente que olvida su forma. En relatos como The Shadow over Innsmouth, ese miedo se vuelve literal. Una comunidad entera se degrada al mezclarse con seres marinos, y el protagonista termina descubriendo que él mismo pertenece a esa especie híbrida. La revelación no es moral, sino ontológica. La frontera entre humano y monstruo es una ilusión. El racismo de Lovecraft se subvierte sin proponérselo. Su propio horror hacia la alteridad termina mostrando que la alteridad es inevitable. Esa ambigüedad es lo que vuelve a su obra tan incómoda como necesaria. Su miedo al cambio encarna el miedo más universal de todos, el de dejar de ser uno mismo. Y aunque sus palabras nacen de un prejuicio, sus historias terminan revelando lo contrario de lo que se temía. Que la pureza es un mito, que la identidad es frágil y que la evolución, biológica, cultural o moral, no puede detenerse. Releer a Lovecraft es enfrentarse no solo a los horrores cósmicos, sino a los humanos, los que habitan en la mente que teme perder su forma, y descubre con espanto que esa transformación es lo único que la mantiene viva. Lovecraft murió en 1937 sin fama, sin dinero, y sin imaginar que su nombre se convertiría en sinónimo de una forma nueva de entender el miedo. Su universo sobrevivió porque sus ideas no dependían de los monstruos que inventó, sino de la sensación que provocaban, la indiferencia del cosmos y la fragilidad del pensamiento humano. Esa visión que parecía marginal se volvió la base del horror moderno. Autores como Jorge Luis Borges, Stephen King o Michael Houellebecq lo leyeron no como un narrador de criaturas, sino como un filósofo accidental del siglo XX. Borges vio en él la continuidad del mito clásico adaptado a la ciencia. King, la raíz de la angustia contemporánea. Houellebecq, la honestidad brutal de quien comprendió que el universo no tiene consuelo. Lovecraft no inventó el horror cósmico, simplemente lo descubrió en la conciencia moderna. Su influencia se extiende más allá de la literatura. En el cine, John Carpenter y Ridley Scott tradujeron su pensamiento en imágenes, mundos fríos, infinitos, donde el miedo no tiene rostro. En la música, en los videojuegos, en la pintura, su sombra se multiplica. Cada vez que el arte habla del vacío, de la pérdida de control o del vértigo ante la infinitud, Lovecraft está presente, aunque nadie lo nombre. Su legado no es estético, sino ontológico. Definió un tipo de terror donde el enemigo no es externo, sino estructural. El horror ya no se esconde en castillos ni en cementerios, sino en el conocimiento, en la memoria, en el descubrimiento de que somos prescindibles.
El mito de Cthulhu ya no pertenece a un autor. Se ha disuelto en la cultura como una lengua compartida al desasosiego. Cada artista que intenta representar lo incomprensible, cada historia que enfrenta al hombre con su insignificancia, continúa trazando el mapa que Lovecraft comenzó. El suyo no fue un legado de palabras, sino de perspectiva. Una manera de mirar el mundo que sigue repitiéndose siglo tras siglo, cada vez que alguien se atreve a escribir sobre el miedo y termina escribiendo sin querer sobre el universo. Lovecraft no dibujó mapas del terror, sino del conocimiento. Sus coordenadas no señalan lugares, sino umbrales, el punto exacto donde la mente humana toca los límites de lo que puede comprender. Cada relato suyo es una tentativa por trazar ese borde, por poner nombre a lo que no admite nombre, y en ese intento, revelar la forma del silencio. A diferencia del miedo tradicional, su horror no se alimenta de la oscuridad, sino del exceso de claridad. No se trata de lo oculto, sino de lo que está demasiado expuesto. Un universo sin moral, sin dirección, donde la inteligencia no sirve de refugio. Allí el hombre descubre que la razón no lo protege, sino que lo delata. Cuanto más piensa, más confirma su pequeñez. Lovecraft convirtió esa lucidez en estilo. Cada frase suya es un cartógrafo que dibuja con manos temblorosas, consciente de que el mapa que traza no servirá para orientarse, sino para poder perderse con precisión. Sus historias son exploraciones sin retorno. Cada línea revela un paisaje que no debería existir, y sin embargo, está ahí, respirando entre las palabras. Su visión del universo no es desesperanzada, aunque duela. Es una forma de verdad desnuda, una reconciliación con la insignificancia. En sus relatos la locura no siempre es castigo. A veces es el precio de la lucidez. Quien ve más allá del límite paga con su cordura, pero también accede a una comprensión que pocos alcanzan. La certeza de que la belleza y el horror nacen del mismo origen. Lovecraft no ofreció consuelo ni redención. Tampoco lo buscaba. Su obra no pretende advertirnos, sino recordarnos que la mente humana, con toda su soberbia, es una chispa breve dentro de una maquinaria sin sentido. Y sin embargo, en esa chispa está todo lo que tenemos: la capacidad de mirar, de imaginar, de escribir sobre lo imposible. La conciencia que se sabe frágil, pero insiste en entender. Esa insistencia es el verdadero legado de Lovecraft, porque si el universo es un vacío indiferente, entonces cada intento de comprenderlo, cada palabra, cada relato, cada pensamiento es un acto de desafío, una pequeña forma de resistencia. El miedo se convierte así en conocimiento, el terror en afirmación de vida. Cartógrafo de lo indecible no significa trazar el mapa del horror, sino aceptar que hay territorios que solo pueden explorarse perdiéndose. Lovecraft dibujó esos paisajes mentales para que otros después pudieran seguir caminando sobre ellos. No para encontrar respuestas, sino para recordar que la pregunta es lo que nos mantiene humanos. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda de su obra, que el universo puede ser inmenso, frío y ajeno, pero mientras exista alguien que lo contemple con asombro, la conciencia seguirá siendo el punto más luminoso del abismo. Gracias.